Bienvenidos una vez más a este curso de bioquímica. En esta oportunidad vamos a mirar el ciclo del ácido cítrico o más conocido como el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es considerado el metabolismo central dado que está presente tanto en el catabolismo como observamos acá como en el anabolismo que vemos en esta imagen. Quiero mostrar cómo si yo quiero transformar los azúcares en energía, debo pasar por el ciclo de Krebs. Si debo transformar los lípidos hacia energía, debo pasar por el ciclo de Krebs. Lo mismo nucleótido y lo mismo proteínas. Eso sería desde el catabolismo. Entonces, toda molécula que quiera ser totalmente catabolizada, o sea, degradada totalmente, debe pasar en una de sus etapas, debe pasar a través de este ciclo del ácido cítrico. En anabolismo también encontramos cómo los azúcares para convertirse en lípidos deben pasar por un lado del ciclo de Krebs. Los nucleótidos para ser producidos deben aportar elementos provenientes del ciclo de Krebs. La producción de aminoácidos también, la transformación de azúcares en aminoácidos deben pasar por el ciclo de Krebs. Y es así como el ciclo de Krebs es el elemento central del metabolismo o también conocido como metabolismo unificado y central. ¿Dónde sucede el ciclo de Krebs? En procariotas. En procariotas, recordemos que están los procariotas, los gram positivos y los gram negativos. En gram positivos existe un espacio periplásmico no definido, pero existe dentro de esa membrana citoplasmática. Y en los gram negativos también hay un espacio periplásmico entre la membrana citoplasmática y la membrana externa. Entonces el ciclo de Krebs debe suceder a nivel de la membrana citoplasmática en procariotas, dado que necesitan una proteína transmembranosa que contenga el cofactor tipo FAT. Es una proteína con el grupo prostético flavin dinucleótido o conocido como FAT, y también porque hay una reacción que está anclada a ese complejo. Enseguida lo vamos a mirar. A nivel de eucariotas, el ciclo de Krebs se da a nivel mitocondrial, dentro de la matriz mitocondrial, y lo encontramos en unos lugares. Vamos a mirar aquí otro poquito la estructura mitocondrial más o menos general. Encontramos una membrana externa y una membrana interna que contiene por dentro lo que llamamos matriz mitocondrial. Entonces el ciclo de Krebs a nivel de eucariotas se debe dar a nivel de la membrana interna mitocondrial, pues porque allí está una proteína con un grupo prostético tipo FAD. Listo. Para poder contextualizar el ciclo de Krebs, vemos aquí una imagen en el cual realmente ese ciclo del ácido cítrico es un proceso de extracción de electrones, o sea, arrancar hidrógenos de las moléculas que entran a dicho ciclo, y esos hidrógenos van a ser entregados a FAD y a NAD. Y también en el proceso del ciclo de Krebs se da descarboxilaciones, o sea, liberación de CO2. Entonces la finalidad del ciclo de Krebs realmente es hacer una oxidación final de las moléculas que allí entran. Aquí vemos entonces el ciclo desde el punto de vista de las etapas, y vamos a ver que el ciclo de Krebs tiene 8 etapas que van a ser divididas en dos procesos. Entonces una primera fase, que es la que vamos a ver en este video, que se va a llamar fase 1 o inducción y pérdida de dos carbonos. Esta primera fase es un proceso irreversible, o sea, quien entre a esta fase no se puede devolver, y es allí donde el ciclo de Krebs cumple una función regulatoria. La regulación del ciclo de Krebs, o sea, que se acelere o que se frene, solo se da en la fase de introducción y pérdida de dos carbonos. La primera enzima que encontramos en este ciclo se llama la citrato sintasa. ¿Cómo actúa esta enzima? Esta enzima toma un oxalacetato de un ciclo anterior o de alguien que aporte ese oxaloacetato, y con el acetil-CoA de alguien que también aporte, bien sea la glucólisis o bien sea la beta oxidación o algún proceso catabólico que produzca acetil-CoA,
los une para producir la molécula de citrato. Dicha reacción es energéticamente favorable, por eso su delta de energía es de menos 32 kilojoules por mol, o sea que es tan eficiente que produce energía como tal. Vamos a mirar el mecanismo. Entonces, el oxalacetato y el acetil-CoA se van a encontrar en ese intervalo. Allí va la enzima a interactuarlos, generando entonces la liberación de un protón y la formación de un carbonión. Dicho protón va y busca el oxígeno del carbonilo y se da un reordenamiento de los electrones para formar otro carbonión. Aquí estos dos carboniones interactúan y forman un nuevo enlace, generando una molécula conocida como citril-CoA. Luego viene el agua y se hidroliza para hacer un ataque a nivel del carbonilo y del enlace tioéster de alta energía para poder liberar la coenzima A y poder crear la molécula del citrato. Entonces, aquí tenemos la ecuación. Vemos la ecuación ya resumida. Vemos como el acetil-CoA y el oxalacetato se juntan para formar citril-CoA y luego la hidrólisis de la coenzima A nos liberará una coenzima A que será reutilizable para un proceso subsecuente o para procesos más adelante del ciclo de Krebs, un protón que nos va a permitir generar o tener una fuerza protón motriz que usaremos después cuando hablemos de cadena respiratoria, y nuestro reactivo citrato. La siguiente enzima para el ciclo de Krebs se denomina la aconitasa. Esta enzima cataliza una reacción de isomerización que es la transformación del citrato en isocitrato, haciendo un proceso primero de deshidratación y luego de hidratación. Vamos a mirar el mecanismo. Entonces, el citrato que habíamos producido en la reacción anterior sufre un proceso de deshidratación y formación de un enlace doble en la mitad porque se ha formado dos carboniones y se forma una molécula intermediaria conocida como el cis-aconitato. De allí viene el nombre de la enzima, aconitasa. Luego, esa molécula de agua vuelve otra vez al cis-aconitato y invierte la relación buscando el alcohol en el carbono número 2 y el hidrógeno en el carbono número 3, volviendo a abrir la estructura y generando la molécula conocida como el isocitrato. Aquí vemos la reacción, vemos cómo se transforma de citrato a isocitrato y se puede devolver esta reacción. Esta reacción es reversible no porque uno pueda devolverse en esta etapa del ciclo de Krebs o en esta fase del ciclo de Krebs, no es devolverse, pero es la única reacción de esta etapa de inducción y pérdida de dos carbonos que es reversible. O sea que uno puede devolverse de isocitrato a citrato o de citrato a isocitrato. La siguiente enzima es la isocitrato deshidrogenasa, que va a catalizar una reacción de oxidorreducción, la cual tiene dos cofactores. Uno, el NAD o NAD fosfatado según la especie, y otro, el metal manganeso. Vamos a mirar el mecanismo cómo se da. Entonces, el isocitrato que veníamos de la reacción anterior se va a convertir entonces, gracias a la acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa, va a ser oxidado y el NAD va a pasar a su estado reducido. Luego entonces se forma un carbonión, un carbocatión y un oxianión y se forma una molécula intermediaria conocida como el oxalosuccinato. Este oxalosuccinato va a sufrir un proceso gracias a la interacción con el manganeso, el cual va a estabilizar esos electrones del carbono carbonilo en ambos lugares y va a permitir que se dé el proceso de descarboxilación, liberándose una molécula de CO2. Esta es la primera descarboxilación de esta etapa. Y el producto final entonces
necesitará una interacción con un protón para poder estabilizar el carbonión formado y de allí obtener la molécula de alfa-cetoglutarato. Aquí vemos un poquito el resumen de la reacción y cómo este proceso debe estar mediado tanto por NAD oxidado como por manganeso para poder hacer una primera reducción de NAD y una primera descarboxilación. La siguiente enzima es el complejo multienzimático alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Como ya hemos visto en videos anteriores, esta enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es muy parecida desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de cofactores de una enzima que ya hemos visto en la antesala al ciclo de Krebs denominada piruvato deshidrogenasa. En este caso, la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también tendrá tres subunidades conocidas como E1, E2 y E3. Este complejo multienzimático lo que hace es oxidar al alfa-cetoglutarato y convertirlo en succinil-CoA y hacerle una descarboxilación y a su vez transferir esos hidrógenos a NAD. Vamos a ver el mecanismo. Entonces aquí vemos la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Observamos que la subunidad E1 tiene al pirofosfato de tiamina como cofactor. Está metido dentro de esa subunidad. Esa sería la región de la descarboxilación. Luego la subunidad E2 tiene a la lipoamida que funciona como un péndulo y esta hará el proceso de oxidorreducción y transferencia para la formación del succinil-CoA. Y por último, la subunidad E3 que tiene al grupo prostético FAD para hacer el proceso de oxidorreducción. Vamos a mirar cómo. Entonces, el alfa-cetoglutarato que venía de la reacción anterior se va a ir en un medio ácido, se va a ir a anclar al pirofosfato de tiamina y allí la subunidad E1 le hará el proceso de descarboxilación. Es allí donde se libera el CO2. En ese mismo momento la lipoamida se está moviendo y va a ir a anclarse para adherirse a la región del succinil, anclarlo como tal y poderle sacar un hidrógeno que se va a anclar al tiol. De allí vendrá la coenzima A y la coenzima A buscará en el otro tiol hacer la transferencia y convertirse de allí en entregar un hidrógeno al otro tiol y quedar como el producto de esta reacción que es el succinil-CoA. En ese mismo momento el péndulo de lipoamida baja hacia la subunidad E3 y allí le van a pasar esos dos hidrógenos arrancados al alfa-cetoglutarato, van a ser transferidos a FAD que queda totalmente reducido. De allí llega NAD oxidado y allí la subunidad E3 va a transferir esos hidrógenos de FAD a NAD para obtener NAD totalmente reducido. Y es así como tenemos los productos de esta reacción. Vemos aquí el resumen. Necesitamos una molécula de alfa-cetoglutarato más una coenzima A, que es la misma coenzima A que se arrancó en la primera reacción con la citrato sintasa, y NAD, que es un cofactor que se está moviendo a nivel citoplasmático en procariotas o a nivel mitocondrial en eucariotas. Obtenemos entonces un succinil-CoA, liberamos un CO2, que es el segundo CO2 liberado en esta fase, y obtenemos un NAD reducido. En este momento entonces volvemos a este esquema de esta primera fase y mirando cómo se da. Entonces vamos a ver que se van a producir en esta fase, vamos a tener que una molécula de oxalacetato más un acetil-CoA van a terminar produciendo una molécula de succinil-CoA como producto final, liberando dos moléculas de CO2 que son liberadas en la transformación de isocitrato a alfa-cetoglutarato y de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. Esas son las dos pérdidas de carbonos y la producción de dos moléculas de NAD reducido.
Bien, con eso hemos terminado este pequeño video de la primera etapa del ciclo de Krebs, inducción y pérdida de dos carbonos. Espero hayan comprendido y nos veremos en el siguiente video, que es la segunda etapa del ciclo de Krebs. Hasta pronto.